Día a día, el cuerpo humano siempre está expuesto a patógenos que le pueden enfermar o inclusive llevar a la muerte, como virus, bacterias, hongos y parásitos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo es que tu cuerpo se defiende ante esto? Yo soy Alex Esquivel, del grupo 1001, y el día de hoy te vengo a hablar del sistema inmunológico. Pero antes, vamos a dar un paseo por la historia de este. Para empezar, la palabra inmune viene del latín immunis, que era para denominar a aquella persona libre o exenta de obligaciones, en el aspecto sociopolítico. Actualmente, la palabra inmune es para aquellas personas que no sufren una infección por segunda vez. El sistema inmunológico es el mecanismo de defensa que le permite al organismo protegerse de microagresores que se encuentren en su medio, y está compuesto por células, tejidos y órganos. Cuenta con tres funciones: de defensa contra cualquier agente interno o externo que lo quiera agredir, homeostasis, que mantiene el equilibrio del cuerpo, y de vigilancia, exterminando a todas aquellas células mutantes dentro del organismo. Actualmente, nos hemos visto afectados por la pandemia de coronavirus, pero desde siempre la humanidad se ha enfrentado a incontables pandemias, pero una de las más devastadoras ha sido la viruela. La viruela es una enfermedad extremadamente contagiosa que provoca desfiguración y tiene un 30% de mortalidad. La llegada del virus de la viruela al México antiguo tuvo como consecuencia la pérdida del 90% de la población. Por su parte, los chinos, turcos y persas combatían la viruela mediante rituales donde se empleaban costras secas de enfermos de viruela, que eran introducidas a través de heridas o vía respiratoria. Esta técnica fue conocida como variolización. Fue hasta el año de 1796 cuando Edward Jenner, hoy conocido como el padre de la inmunología, se percató de que las vacas contraían un tipo de viruela que pasaba a los humanos. Este tipo de viruela se comportaba muy diferente en humanos, ya que no era tan mortal y las personas al recuperarse generaban resistencia al virus. Jenner decide experimentar con un niño, al cual infectó con la viruela de la vaca. Después de enfermarse y recuperarse, es infectado con viruela humana, pero el pequeño ya no enfermó. Así, Jenner crea la vacuna contra la viruela, pero fue altamente criticado. Sin embargo, la vacuna llegó a todo el mundo, haciendo que para el año de 1951 se diera el último caso de viruela en México, en el estado de San Luis Potosí, y en 1977 en Somalia, siendo el último caso mundial. Finalmente, en 1980 fue erradicada totalmente, y todo esto gracias a una vaca. Te adoramos, vaquita. Para el año de 1885, Louis Pasteur decidió experimentar con gallinas infectándolas con viejas cepas de bacterias del cólera. Notó que muy pocas de ellas murieron y que algunas se enfermaron, pero lograron recuperarse. Al ya no tener más dinero para comprar más gallinas, decidió emplear a las mismas gallinas, pero infectándolas con cepas de cólera recientes, y notó que pocas gallinas se enfermaron. Pasteur descubrió la forma de disminuir la virulencia, a lo que llamó atenuación del agente patológico. En el año de 1916, Elias Menchikov, microbiólogo ruso que sufrió de depresión por la pérdida de sus dos esposas, lamentablemente, llevó a cabo experimentos con larvas de estrellas de mar, introduciendo en ellas la espina de una rosa, y a los días observó que la espina estaba rodeada de células que intentaban destruirla. A esto, Menchikov lo llamó teoría de la inmunidad celular. Por otra parte, Emil Bloomberry en 1920 realizó experimentos con caballos infectados de la bacteria de difteria. Al extraer el suero de los caballos enfermos y ya curados, notó que tenían la capacidad de neutralizar la bacteria, a lo que llamó citotoxinas. Hoy en día los conocemos como anticuerpos, dando origen a la teoría de la inmunología humoral, o de sustancias. Estas dos teorías dieron comienzo al conflicto entre los defensores de la teoría de inmunidad celular contra defensores de la teoría de inmunología humoral. Sin embargo, en 1903, Almore Gray probó que el suero de los animales inmunes contenían sustancias que optimizaban el proceso de la fagocitosis, comprobando que había una interacción entre inmunidad celular y humoral. Ni una ni otra, las dos hacían un equipo. Para finalizar con esta pequeña línea del tiempo sobre la inmunología, Paul Ehrlich realizó experimentos con tintes, con los cuales postuló la teoría de la cadena lateral, suponiendo que las células tienen cadenas laterales, que al sentirse amenazadas producen cadenas adicionales para unirse a la toxina. Además, en el año de 1908, Ehrlich creó el primer tratamiento efectivo contra la sífilis, al cual llamó Salvarsan, un derivado del arsénico, que al ser mal empleado podría tener complicaciones o provocar la muerte. Lamentablemente, médicos e iglesia vieron más esto
y fue altamente criticado. Volviendo a nuestro tema principal, se sabe que el sistema inmune tiene interacción con el sistema nervioso y el endocrino, y a esta relación se le llama sexto sentido, pero yo prefiero llamarla sentido arácnido. Además, el sistema inmune se clasifica en dos, en sistema inmunológico innato y sistema inmunológico adaptativo o adquirido. El sistema inmunológico innato son aquellas barreras de defensas con las que un organismo nace y le son de ayuda para protegerse contra antígenos. Consisten de barreras anatómicas y químicas que forman la primera línea de defensa y está conformado por piel, lágrimas, pH gástrico, moco y el reflejo de la tos. En la inmunidad humoral innata está formada por químicos proteicos como la interleucina. Este sistema se altera por la desnutrición, estrés, antibióticos, quemaduras y medicamentos. Por su parte, el sistema inmune adaptativo o adquirido es el que surge durante el ciclo de vida por exposición a diversos antígenos. Existen dos tipos de inmunidad adquirida, de memoria inmunológica, o mejor conocida como activa, y de efecto temporal, mejor conocida como pasiva. La forma activa sucede cuando el organismo genera anticuerpos específicos, ya sea tras superar una infección, que es la forma natural, o por inoculación de antígenos inmunológicos, mejor conocido como vacunación. Esta es la forma artificial. La forma pasiva ocurre cuando el organismo adquiere anticuerpos específicos. Puede ser de la forma natural, a través de la lactancia, recibiendo los anticuerpos de la madre, o de forma artificial, mediante el suero de otros organismos. Seroterapia. El sistema inmune adaptativo consta de dos partes, una humoral y otra celular. Por la parte humoral se refiere a sustancias y son anticuerpos producidos por los linfocitos B y citocinas. Por la parte celular se refiere a células que hacen una actividad específica para el control inmunológico, conformado por macrófagos, células presentadoras de antígeno y linfocitos T. Para esta sección del video tengo que disminuir mi tamaño para poder ingresar al cuerpo humano, ya que el sistema inmunológico cuenta con órganos primarios centrales y órganos secundarios. Los órganos primarios son los encargados de generar y diferenciar a los linfocitos. En estos tejidos, los linfocitos adquieren la capacidad de reconocer a los elementos propios y así tolerarlos. Está compuesto por la médula ósea y el timo. La médula ósea, mejor conocida por la banda como un tuétano, es un tejido esponjoso que se encuentra en algunos huesos del cuerpo, como el esternón, vértebras, costilla y pelvis. Se encarga de generar las células hematopoyéticas o células madres, de las cuales se originan las células sanguíneas, de las cuales hablaremos más adelante. El timo es un órgano biobulado y pequeño situado arriba del corazón y debajo del esternón. Elabora glóbulos blancos, llamados linfocitos, específicamente linfocitos T. Estos protegen al cuerpo contra las infecciones. La función del timo disminuye con la edad, luego se atrofia con la edad. Tiene anatómicamente una corteza donde hay timocitos y en el interior una médula donde los timocitos se mueven y diferencian. Los órganos secundarios son el vaso y los ganglios linfáticos. El vaso, que está situado en la parte alta del lado izquierdo del abdomen, ayuda a proteger al cuerpo, eliminando del torrente sanguíneo los glóbulos rojos viejos y otras sustancias extrañas. En su interior hay células dendríticas y células B y T. Los ganglios linfáticos son unas estructuras en forma de frijol y son los encargados de filtrar las sustancias que el líquido linfático transporta. El líquido linfático o linfa es un líquido transparente que recorre los vasos linfáticos, producido por el exceso de líquido que sale de los papilares sanguíneos. Solo transporta linfocitos, pero también puede contener microorganismos y antígenos. Se producen 3 litros al día. Los ganglios linfáticos producen células inmunitarias que ayudan al cuerpo a combatir infecciones. Anatómicamente cuenta con vasos linfáticos aferentes que permiten la entrada de la linfa, los vasos linfáticos eferentes que hacen que la linfa salga, válvulas que garantizan que la linfa influya en una sola dirección, una región externa que contiene linfocitos y una región interna que contiene macrófagos. La cabeza y el cuello cuentan con los siguientes ganglios linfáticos: preauricular, posauricular, occipital, cervical profundo, maxilar, bucal, mandibular, submentoniano, submandibular, cervical superficial, supraclavicular e infraclavicular. El sistema inmunológico también cuenta con una estructura llamada anillo de Waldeyer, que es una combinación de tejidos linfoides en la entrada principal de posibles antígenos a la faringe, ya que por aquí entra comida y aire y es un punto de entrada sensible, y forma una de las primeras líneas de defensa. Está formado por las amígdalas palatinas, linguales, faringeas o adenoides y las tubarias.
Si se inflaman, significan que hay replicaciones de las células inmunitarias y usualmente esta inflamación es bilateral. Dentro de nuestro cuerpo también vamos a encontrar tejido linfoide difuso, que son células inmunitarias dispersas en varios tejidos. Usualmente están en las mucosas, ya que al no estar queratinizadas como la piel, son más sensibles a daño o infecciones. Las mucosas recurren al sistema digestivo, respiratorio y urogenital. Estos tejidos linfoides difusos se dividen en tres: el MALT, que es tejido linfoide relacionado con mucosas, el BALT, tejido linfoide branquial, y el GALT, tejido linfoide intestinal. Anteriormente se había mencionado que el sistema inmunológico estaba compuesto por células. Estas células son originadas por los hemocitoblastos, células pluripotenciales e inmaduras, que dan origen a células mieloides y células linfoides. Asimismo, estas células se dividen en granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos son células polimorfonucleares que son caracterizadas por un núcleo alargado que ostenta de 3 a 5 lóbulos. En estos se pueden encontrar los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. En los agranulocitos son células monomorfonucleares y podemos encontrar a los linfocitos T, B y los monocitos. Ahora vamos a empezar hablando con las células de origen mieloide. Los mastocitos, anteriormente llamadas células cebadas, son células de origen mieloide que se encuentran en tejido conjuntivo, especialmente debajo de la piel, vasos sanguíneos y linfáticos, nervios y pulmones. Constituyen la primera línea de defensa frente a antígenos y se forman en médula ósea y maduran en los tejidos. Tienen una vida media de meses a años y al contacto inicial con un antígeno no propio inicia la desgranulación. También tiene receptores para la inmunoglobulina E. Tiene una forma heterogénea, múltiples proyecciones superficiales, núcleo oval y excéntrico. Los gránulos contienen histamina, heparina, proteasas y peroxidasa. Está relacionado con alergias, defensa, bacterias, parásitos y venenos. Puede liberar de golpe todo su contenido, pero produciendo un shock, como ensanchar los vasos sanguíneos y producir angiogénesis, que es la creación de nuevos vasos a partir de los preexistentes. Las plaquetas son unos pequeños fragmentos citoplasmáticos irregulares derivados de los megacariocitos, que son células de origen mieloide. Tienen una vida media de 8 a 11 días y no presentan núcleo. Están involucradas en la hemostasia, que es la coagulación de la sangre, para después ser destruidas en el vaso. Al ser activadas, cambia su forma y receptores en la membrana para que permitan su adhesión a tejidos, células o fibroblastos. La ausencia de plaquetas se le conoce como trombocitopenia y tiene riesgo a hemorragia. Y el exceso de plaquetas se le conoce como trombocitosis y hay un riesgo mayor a coágulos en la sangre. Los monocitos son glóbulos blancos, agranulocitos y monomorfonucleares de origen mieloide que circulan por todo el cuerpo y al fijarse a un tejido se hacen macrófagos tisulares. Los monocitos tienen un núcleo arriñonado, se originan en la médula ósea y su principal función es la de fagocitar. Cuando se vuelven macrófagos, aumentan sus organulos, tienen enzimas líticas y proteasas y participan en la quimiotaxis, angiogénesis y cicatrización de heridas. Recibe varios nombres según el tejido en que éste se adhiere. Si es en los huesos, el macrófago se va a llamar osteoclasto. Si es en la piel, células de Langerhans. Y si es en el hígado, células de Kupffer. La fagocitosis es el proceso en que una partícula es ingerida por una célula. Consta de 2 etapas, que es la fijación e ingestión, y de 5 fases, que es reconocimiento, quimiotaxis, ingestión, digestión y expulsión. Los eosinófilos son unos leucocitos granulocitos polimorfonucleares que se forman en la médula ósea y pertenecen a la serie mieloide. Sus medidas son de 10 a 12 micras y su vida media en circulación es de 6 a 12 horas y en tejidos de 2 a 5 días. Sus núcleos son bilobulados y cuenta con numerosos gránulos preformados que contienen lisofosfolipasa, peroxidasa e histaminasa. Tienen receptores para las inmunoglobulinas A, E y G y son capaces de activar a los linfocitos T. Su función es citolítica, inflamatoria, en la alergia y defensa contra microbios y parásitos. Los eosinófilos suelen dirigirse a órganos como el timo, el tracto gastrointestinal, las glándulas mamarias o el útero. Su nombre viene por la tinción con el colorante ácido rojo eosina.
Los basófilos son leucocitos que se tiñen con colorantes básicos como el azul de metileno, también de ahí proviene su nombre. Son menos abundantes y son los responsables de la respuesta alérgica. Su núcleo tiene forma de S, es lobulado y está segmentado de 1 a 3 lóbulos. Se originan en la médula ósea y liberan histamina, serotonina, hidrolasas y heparina. También tienen receptores para la inmunoglobulina E. Sus medidas van de los 9 a las 10 micras y se encuentran en la sangre. Los neutrófilos son los leucocitos por excelencia. Tienen un núcleo multilobulado y no se tiñen ni con colorantes ácidos ni básicos. Son los primeros en llegar a una infección y es el leucocito más abundante. Produce la fagocitina, que es una enzima lítica. Es muy móvil, puede estar en el sitio de la infección a las 5 horas y son células predominantes en el pus. Expresan selectinas para migrar desde el vaso al tejido y expresan receptores para identificar microbios. Se maduran en la médula ósea y patrullan los pulmones y el hígado. Los gránulos preformados contienen lisozima, colagenasa, histaminas, proteasas, especies reactivas de oxígeno, especies reactivas de nitrógeno, óxido nítrico y catalasa. El neutrófilo cuenta con 3 poderosos ataques. El primero es la fagocitosis, cuando el neutrófilo rodea e introduce el antígeno para destruirlo en su citoplasma. La degranulación, los gránulos se fusionan a la membrana para liberar los químicos y destruir lo que hay en su exterior como bacterias, hongos, pero también puede lastimar al propio tejido. Y por último, la netosis, que toma y convierte su ADN en una red para atrapar una bacteria o patógeno, convirtiéndolas en un blanco fácil para otros leucocitos. Al hacer esto, el neutrófilo explota, es una muerte programada. Tiene un tamaño de 10 a 12 micras. Los neutrófilos no completamente diferenciados se conocen como bandas, ya que su núcleo no está multilobulado, simplemente parece una banda. Los linfocitos T son células de origen linfoide, son producidos en la médula ósea y luego maduran en el timo. Son activadas por células presentadoras de antígeno y son responsables de la inmunidad celular. Destruyen células infectadas o alteradas y activan macrófagos y linfocitos B. Existe una gran cantidad de linfocitos T, por los cuales se dividen en citotóxicos, cooperadores, reguladores y de memoria. En los linfocitos T cooperadores, uno de los más conocidos es el CD4, ya que regulan y coordinan a otras células como macrófagos, linfocitos B y basófilos. Y en los linfocitos T citotóxicos, el más conocido es el CD8, que reconoce células infectadas o alteradas y las destruye. Los linfocitos B son un tipo de glóbulo blanco de origen linfoide que se identificaron por primera vez en la bolsa de Fabricio, que se encuentra en las aves. En humanos se maduran en la médula ósea, erróneamente se cree que es en el vaso. Estos exhiben y sintetizan inmunoglobulinas y son parte de la inmunidad humoral. Además, presentan inmunoglobulinas en su superficie y se activan en los órganos linfoides secundarios por antígenos o células T, pero la activación puede tardar muchos días. El cuerpo humano cuenta con diferentes barreras de defensa innatas, que son estructuras cuya interacción mantiene la integridad del organismo, obstaculiza el paso y elimina agentes agresores. Existen 3 diferentes barreras de defensa: anatómicas, biológicas y químicas. Una de las primeras barreras de defensa anatómicas del cuerpo es la piel, pues la piel cubre casi todo el cuerpo. La piel se divide en 3 capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis es la capa que nos defiende y está conformada por queratinocitos. Tiene un alto contenido de queratina e impide la penetración de elementos nocivos. Al morir se descaman y así eliminan las bacterias adheridas. Los queratinocitos interactúan con células de Langerhans, que son los macrófagos de la piel, y nervios. Asimismo, el pH ácido de la piel impide el crecimiento de muchas bacterias patógenas, pues las glándulas sebáceas y sudoríparas producen sustancias como ácidos grasos, ácido láctico, amoníaco que destruyen a las bacterias. El párpado y las pestañas ejercen protección mecánica hacia los globos oculares y las lágrimas las lubrican. Las lágrimas están compuestas por lactoferrina, que es una sustancia que capta el hierro e impide que la bacteria los use. También tiene lisozima y fosfolipasas. La entrada del aparato respiratorio está repleta de vibrisas, o mejor conocidos como vellos nasales, que atrapan microorganismos, igual que el moco, y los ayuda a eliminar de forma mecánica los patógenos. También se encuentra lisozima y lactoferrina.
Las células presentan cilios que hacen efecto de barrido de partículas para llevarlas al ácido gástrico. La tos y los estornudos son mecanismos de reflejo para eliminar partículas atrapadas en los vellos o cilios. En el aparato digestivo, la saliva mantiene íntegra la boca, pues tiene muchas sustancias que regulan la presencia de bacterias como la amilasa, lipasa, lisozima, peroxidasa, lactoferrina y el carbonato que regulan su pH. Por su parte, el esófago tiene la capacidad de tener movimientos de retropulsión, llamado vómito. Esto elimina elementos nocivos en el esófago. Además, al tener un pH de 1 a 2, elimina muchos elementos nocivos y también presenta moco. Puede generar diarrea por el aumento del peritalismo. En las barreras de defensa biológicas encontramos a la microbiota, que es el conjunto de microorganismos establecidos en una zona como la piel, cavidad nasal, oral, genital, etc. Estos impiden el establecimiento de patógenos, ya que hay competencia por los nutrientes y espacio, y regula el sistema inmune enseñándole que debe tolerar. En las barreras de defensa químicas encontramos enzimas y proteínas que regulan o activan como receptores para atrapar microorganismos, como la proteína unidora de lipopolisacáridos, que se une a los LPC de bacterias Gram para inhibir o reconocer a la toxina. También tenemos a la lectina proteína unidora de Mannose, que es un receptor celular que se une a la fructosa, que es un carbohidrato que solo está en bacterias y así la reconoce. También está la proteína A, que es una proteína surfactante y un detergente. Mantiene la tensión superficial con la cual evita el colapso del pulmón e inhibe virus y bacterias. La proteína C reactiva se produce en el hígado y aumenta cuando hay inflamación. Regula la inflamación al activar dos proteínas relacionadas. Por su parte, la lisozima es una enzima que rompe los enlaces betas 1,4 del peptidoglucano, el cual conforma la pared de las bacterias y es abundante en las lágrimas, moco y saliva. Finalmente, la lactoferrina que ya hemos mencionado capta el hierro, con lo cual impide que las bacterias lo utilicen para su desarrollo. La biometría hemática u homograma es el análisis de la sangre donde se muestran cantidades y variaciones de las células sanguíneas. Abarca la parte de células rojas y células blancas y se mide indirectamente la función de órganos hematopoyéticos y deficiencias nutricionales. Por la parte roja tenemos a los eritrocitos. En una mujer debe de haber de 4 a 5.2 millones sobre milímetro cúbico de eritrocitos. En un hombre debe de haber de 4.5 a 5.8 millones sobre milímetro cúbico de eritrocitos y estos deben tener una vida media de 120 días. En la parte de hematrocito, que es la proporción entre el volumen de eritrocitos y plasma, en mujer debe ser del 36 al 46% y en hombre de 41 al 53%. El exceso de esto se le llama policitemia y la ausencia de esto se le llama anemia. La hemoglobulina, que es la cantidad de hemoglobina por 100 centímetros cúbicos, en mujer es de 12.1 a 15 gramos sobre decilitro y en hombre de 13.8 a 18 gramos sobre decilitro. El volumen corpuscular medio, VCM mayúsculas, se obtiene dividiendo al hematrocito entre el número de eritrocitos y esta es la media del volumen individual de eritrocitos. En un hombre debe de ser de 87 femtolitros y en mujeres de 90 femtolitros. Menor a 80 femtolitros provoca anemia microcítica, que es por deficiencia de hierro tardía. En estándares normales de 80 a 100 femtolitros se le considera anemia normocítica, que es deficiencia de hierro temprana, y el exceso de 100 femtolitros se le llama anemia macrocítica, que es por la deficiencia de FOTA. La hemoglobina corpuscular media, HCM mayúsculas, se obtiene dividiendo el valor de la concentración de hemoglobina entre el número de eritrocitos. Esta debe ser de 27 a 32 femtolitros tanto en hombre como en mujer. Hipocrómico es cuando hay menor hemoglobina en cada eritrocito. Normocrómico es la cantidad normal de hemoglobina en cada eritrocito e hipercrómico es la cantidad aumentada de hemoglobina. La biometría hemática por la parte blanca indica que debe de haber de 4.8 a 10.5 mil leucocitos sobre milímetro cúbico. El exceso de esto se llama leucocitosis y la ausencia de esto se le llama leucopenia. De cada una de las células blancas que conocemos tenemos valores diferentes. Por ejemplo, de los polimorfonucleares
tenemos que los neutrófilos están entre un 50 al 70%. El exceso de esto se le llama neutrofilia y la ausencia de esto se le llama neutropenia. Por su parte, el eosinófilo está del 1 al 4%. El exceso de esto se le llama eosinofilia y la ausencia de esto se le llama eosinopenia. Por último, tenemos al basófilo, que está menor al 1%. El exceso de esto se le llama basofilia y la ausencia de esto se le llama basopenia. Por el lado de las células blancas morfonucleares, tenemos a los linfocitos, que deben de estar de un 20 al 40%. El exceso de esto se le llama linfocitosis y la ausencia linfopenia. Por otra parte, tenemos a los monocitos, que están de un 2 al 8%. El exceso se llama monocitosis y la ausencia se le conoce como monicitopenia. Después tenemos a las células sin núcleo, que son las plaquetas, que debe de haber de 100 a 400.000. Es un número absoluto. Y como ya habíamos mencionado antes, el exceso de esto se le llama trombocitosis, que puede provocar coagulaciones, y tenemos a la trombocitopenia, que puede provocar hemorragia.